último juego de diapositiva de las últimas dos clases, ¿no? Vamos a pasar la mitad ahora y la otra mitad del día jueves, que es cuando terminaríamos el año para el segundo parcial, y después de volver del descanso pedagógico, el primer jueves de la semana de la vuelta, el segundo parcial, ¿no? Va a ser presencial, y después voy a comparar los resultados con el virtual del primero, ¿no? Estamos haciendo un estudio. Ya, entonces, la mayoría ha tomado horas antes del descanso pedagógico, todo el mundo quiere estar despachando, viajar, ¿no? Simplemente yo normal, fin de año ahí me pierdo 1 o 2 meses allá en la playa Río de Janeiro. Bueno, entonces, además también soy vicepresidente del facultativo, entonces el presidente va a salir de vacaciones y no puede quedar descubierto el paseo facultativo, así que me voy a sacrificar a mitad de año y después él se va a sacrificar a fin de año, ¿no? Yo salgo ganando con más larga vacaciones. Bueno, le decía yo entonces que esta parte gastrointestinal la hemos visto viendo periódicamente y esto prácticamente es un resumen de todos los temas de fisiología gastrointestinal. Entonces cae como el anillo al dedo para que ustedes refresquen la memoria de todas estas 6 o 7 clases del sistema gastrointestinal que lo vamos a ver ahorita nosotros en este juego de diapositivas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos adelante. Muy bien, pues si ustedes ven, el juego de diapositiva va a tener generalidades del aparato digestivo, motilidad gastrointestinal, secreciones gastrointestinales, digestión y absorción. Es decir, nosotros en el capítulo 3 se comienza por las secreciones gastrointestinales. Rápidamente ya hemos visto, el páncreas vierte sus excreciones exócrinas al duodeno. Ahí vimos el páncreas, la transcavidad de los epiplones, el conducto de Wilson, desembocando en la papilla de Vater, junto con el conducto colédoco que viene del hígado, ¿no es verdad? Entonces, eso es solamente para recordarnos la parte anatómica. Aquí tenemos la parte del estómago, el antro, el píloro, primera y segunda porción del duodeno, páncreas con Wilson, etc., ¿no? Entonces, el páncreas secreta enzimas digestivas y bicarbonato al duodeno. Entonces hemos visto, pasa el quimoácido, flanquea el píloro, y es la presencia de quimoácido estimula para que las células del duodeno produzcan esta hormona que se llama la secretina. Y la secretina va a activar al páncreas para que produzca el fermento, es decir, dentro del jugo digestivo el bicarbonato, con el agua. Entonces, porque todos esos elementos son importantes para la digestión. Vamos. Aquí tenemos enzimas, es decir, el páncreas exócrino va a producir enzimas digestivas que son la tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, elastasa y nucleasa. Sigamos, doy otro clic. Bicarbonato, ¿verdad? Entonces, el páncreas secreta enzimas digestivas y bicarbonato al duodeno. Ahí está. La presencia de ácido, quimoácido, en el duodeno estimula la secreción de bicarbonato a través de la secretina, ¿verdad? Entonces, fíjense, llegó el quimoácido, las células producen secretina, la secretina activa al páncreas para que produzca bicarbonato, es decir, dentro de además de tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, también el bicarbonato más agua. Sigamos. La presencia de grasa y proteína en el duodeno. Ahora, otro mecanismo que ya vimos nosotros. Cuando los metabolitos que vienen de las grasas, que habíamos visto que eran ácido graso, monoglicérido, glicerol, etc. Entonces, cualquiera de esos metabolitos de las grasas que lleguen a la primera porción del duodeno después de atravesar el píloro, estimula para que las células del duodeno y yeyuno produzcan esa primera hormona que vimos en esta parte del intestino,
que era la colecistoquinasa. ¿Y cuál era la función de la colecistoquinasa? Contraer la vesícula biliar, mandar la bilia al intestino para saponificar o emulsionar la grasa. ¿De verdad? Formar los micelios, ya vamos a ver después. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo se activa la colecistoquinasa ante la presencia de metabolitos, grasa y proteína, sobre todo grasa. Digestión y absorción. Fíjense, hemos visto un poco así a grandes rasgos la parte hormonal de la parte digestiva, y volvemos al cuadrito ese que le habíamos dicho de que es el cuadro resumen de los tres metabolismos, de los hidratos de carbono, que son los azúcares y las harinas, de la proteína y de los lípidos. Entonces hemos visto que entre los hidratos de carbono, esa molécula compleja de los hidratos de carbono, que está formada por cadenas largas de aminoácidos, tiene que ser degradada a disacárido, ¿ya? Que generalmente está formado por los azúcares. Y después a monosacárido, que era la glucosa, que venía del metabolismo de la maltosa, ¿no? ¿Se recuerdan? Por la maltasa y enzimas intestinales se transforma en maltosa. Es un monosacárido, se absorbe así. Después vimos que el azúcar de la leche, que es la lactosa, por acción de la lactasa intestinal, ¿ya? Se transformaba en galactosa, que es un monosacárido, y así se absorbe. Y después vimos que el azúcar de la caña, que es la sacarosa, por acción de la sacarasa, se transformaba en fructosa, ¿no? Muy bien, entonces eso era con relación a los hidratos de carbono. Después la proteína, hemos visto que esa molécula compleja de proteína va a ser degradada a aminoácidos, que son monosacáridos, ¿ya? O sea, hay tripéptidos, dipéptidos y monopéptidos, que son los aminoácidos. Ya desde tripéptido y dipéptido ya comienza a absorberse, y monopéptido ya ni se diga, pues son aminoácidos. La parte de los lípidos, los triglicéridos, se van a degradar hasta llegar a ácido graso y monoglicéridos, que son, ¿ya? Pero después hemos visto que esto tenía un paso más, diferente a los otros, porque habíamos dicho de que los tres procesos metabólicos de los principales alimentos, el 99% de los alimentos están formados por hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El resto son minerales, oligoelementos, vitaminas, etc. Entonces, habíamos visto que era el mismo proceso químico para los tres, a través de una hidrólisis, ¿ya? Entonces, a través de hidrólisis se va metabolizando la cadena de hidratos de carbono, a través de hidrólisis se van metabolizando las proteínas, se van degradando las proteínas, a través de hidrólisis se van degradando los lípidos, hasta moléculas más simples, que son los monoglicéridos, después tenemos los aminoácidos y tenemos los ácidos grasos como resultado final. Y así se van a absorber. Aquí vamos a ver las enzimas digestivas ya, hacer un repaso desde aquellas que están en la boca, después están en el estómago, producen páncreas y producen la pared intestinal. Entonces, las enzimas que produce la boca, tenemos en la ptialina, habíamos visto que había una alfa-milasa, que era la ptialina, ¿no, verdad? Y también, fíjense, hay una lipasa lingual, que no nos lo habló nunca, pero ya existe una lipasa lingual. Después tenemos el estómago, la pepsina, comienza a digerir la proteína, ya en el estómago. En el páncreas hemos visto tripsina, quimiotripsina, carboxipolipeptidasa, lactasa y nucleasa. Eso son las 5 o 6 hormonas que produce el páncreas. La pared intestinal va a producir sacarasa, lactasa, maltasa, proteasa, enteropeptidasa, aminopeptidasa, carboxipolipeptidasa y dipeptidasa. Entonces, lo importante es que sepan que son para digerir las 3 azúcares: sacarasa, lactasa y maltasa. Y después las proteasas para terminar de digerir las proteínas, ¿ya? Y después todo eso son para las proteínas: enteropeptidasa,
aminopeptidasa, carboxipeptidasa y dipeptidasa. Dipeptidasa es cuando son dos moléculas, así como son de aminoácidos, hemos visto que tenía que digerirse hasta llegar al aminoácido para la proteína y los hidratos de carbono hasta los monoglicéridos, que vendría a ser, es decir, aquellas moléculas más simples que están formadas en las harinas y en las azúcares, que era la glucosa, fructosa y legulosa. Muy bien, entonces eso ya es pan comido por ustedes, ¿no? ¿Verdad? Eso ya lo saben perfectamente. Sigamos. Aquí tenemos la enzima digestiva que secreta como precursor o inactivo. Entonces ustedes tienen que saber que todos esos fermentos digestivos que hay, la pepsina, la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa, por ejemplo, en el organismo están en estado, es decir, en un estadio anterior, que es el precursor de la enzima. O sea, cuando el organismo, por ejemplo, tiene que comenzar a digerir la proteína, tiene que producir pepsina. Entonces, para producir pepsina, tiene que activar el precursor, que es el pepsinógeno. Al activar ese precursor, pepsinógeno se transforma en pepsina. La tripsina, al activar el tripsinógeno, se transforma en tripsina. Al activar el quimiotripsinógeno se transforma en quimiotripsina y al activar la procarboxipeptidasa se transforma en carboxipolipeptidasa. ¿Ya? Entonces es el concepto de los precursores enzimáticos que hay que tener en cuenta. ¿La verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver una cosa interesante. Ustedes saben de que hay personas que tienen problemas para digerir el azúcar de la leche. El azúcar de la leche es la maltosa. Y la enzima que la digiere es la maltasa. Entonces hay personas que tienen deficiencia de la enzima que digiere el azúcar de la leche. El azúcar de la leche es la lactasa, ¿verdad? Y el azúcar de la leche es la lactosa. Y la lactasa es la que digiere ese azúcar. Entonces hay personas que no tienen suficiente lactasa, o la lactasa de mala calidad, y tienen alergia al tomar leche completa, integral, le viene una diarrea. Por eso es que la industria de la leche que han producido ya hace años, es decir, leche deslactosada. O sea, esa leche le sacan la lactosa, que es el azúcar de la leche, para evitar que esa proporción de personas que tienen insuficiencia de lactasa tengan problemas digestivos de diarrea, que ya vamos a ver. ¿Y por qué se produce la diarrea? Normalmente, fíjense, en la deficiencia de lactasa, la ingestión de leche produce diarrea. Entonces, las bolitas azules son las moléculas de lactasa que deberían haber en la luz intestinal. Entonces, normalmente la persona, la materia fecal comienza a hacerse pastosa ya en el colon sigmoide y sale ya bastante pastosa porque pierde mucha agua la heces fecal. Pero aquellos que tienen una insuficiencia de la lactasa, fíjense que entra la molécula de lactosa, ¿ya? Y eso hace que, como no es digerida, es decir, no es atacada por la enzima correspondiente, es decir, entonces atrae agua del intersticio hacia la luz intestinal. Entonces, ese pasaje de agua, como que si absorbiera agua, hace que las heces fecales se hagan líquidas y el paciente tiene diarrea. Entonces, este es el mecanismo a través del cual aquellos que tienen alergia o, es decir, insuficiencia de la enzima que digiere, es decir, la enzima, es decir, el azúcar de la leche, que es la lactosa, entonces por insuficiente lactasa, tienen este problema de diarrea frecuente.
Entonces, por eso la industria de la leche ahora produce leche deslactosada, sin lactosa, para que los pacientes que tienen este problema no tengan inconveniente. Muy bien, y tenemos una estadística interesante. Se ha hecho un estudio en los Estados Unidos para ver si esa ausencia de lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, en qué porcentaje está presente en los distintos, la distinta raza, en los genes de las distintas razas de distintos países. Entonces, fíjense ustedes aquí, primero dice, los asiáticos en los Estados Unidos, o sea, esos migrantes que vinieron del Asia, ya cualquiera sea el país, pero del continente asiático, que vivían en los Estados Unidos, se hizo, es decir, una muestra de 100 personas y ya se la catalogó por país de Asia y África. Por ejemplo, el asunto de los asiáticos tiene una gran importancia, prácticamente el 100% tienen intolerancia a la lactosa. Los indios americanos, ustedes han visto, han leído ya los Sioux, los Comanches, los Apaches, ¿te acuerdas de esa película que había antes? No sé si llegaron a ver. Eran tribus americanas que fueron, es decir, exterminadas cuando vino la invasión de los ingleses, ¿verdad? A Norteamérica. Entonces ahora ha quedado reducido a reservaciones de indios para mantener a los autóctonos de ese continente. Entonces hay reservas que tienen su, así como aquí, por ejemplo, si son intocables los quechua, los aymaras, los guaraníes, ¿no? Y porque teóricamente allá diezmaron, es decir, de millones que eran los Sioux, los Apaches y los Comanches, quedaron unos cuantos miles, y el Estado le ha dado sus reservas donde viven y mantienen sus tradiciones, y tiene una serie de bonanzas que el Estado los provee, ¿no, verdad? Para que no, es decir, no desaparezcan esas razas antiguas que poblaron determinado territorio. Bueno, esos indios americanos que realmente están en esa reserva, están en reservaciones, están en Oklahoma, en el estado de Oklahoma, 95% de esos comanches, apaches y sioux son alérgicos, o sea, a la lactosa. Ibo y Yoruba, que deben ser provincias de Nigeria, un país del norte de África, 89% tienen intolerancia a la lactosa. O sea, esto se ha hecho en personas que emigraron a los Estados Unidos, pero que su origen fue norte de Nigeria, vienen de Oklahoma, de las reservas indígenas, etc. Los negros americanos, los afroamericanos que viven en Estados Unidos, 81% tienen alergia a la lactosa. Italianos, 71%. Aborígenes australianos, que vienen de Australia, 67%. Mexicanos, 56%. Griegos, 53%. Americanos blancos, 24%. Miren, los americanos negros, 81%. Los americanos blancos, 24%. 3 veces menos. Daneses, o sea, los que son de Dinamarca, los daneses, 3%, y los holandeses, 0%. Fíjense que en la estadística holandeses no ha aparecido por alguna herencia genética caso de intolerancia a la lactosa. Muy bien, eso como una curiosidad. Vamos a ver entonces el intestino delgado. Aquí nos están dando un corte de la mucosa intestinal, donde están las vellosidades intestinales, fíjense, los capilares están al centro, después está el epitelio que lo recubre. Entonces todas estas vellosidades es donde se va a absorber todos estos alimentos, tanto proteínas como hidratos de carbono y como líquidos, en estas microvellosidades se absorben y van al torrente circulatorio. La parte grasa tiene un aparato todavía secundario para llegar a ser absorbido, porque va a través de los kilomicrones al conducto torácico, ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso tienen que saberlo bien. Muy bien, ahora vamos a ver los monosacáridos, cómo se absorben los monosacáridos, o sea, la glucosa,
la galactosa y la fructosa, que son los monosacáridos. Hemos visto que el monosacárido del metabolismo de la maltasa, ¿no? De la maltosa, perdón, es la glucosa. El monosacárido que proviene del metabolismo de la leche, de la galactosa, es el azúcar de la leche es lactosa. Eso se transforma en galactosa, que ya es el monosacárido del azúcar de la leche. Y el azúcar de la caña de azúcar, de la sacarosa, se va a transformar en fructosa. Entonces, todos estos monosacáridos, fíjense que utilizan un transporte de membrana que es cotransporte, que ya yo les había explicado, que es como si el ómnibus ese lo esperara ahí en donde está la membrana celular. Entonces ahí sube al ómnibus, de un lado el sodio y del otro lado la molécula de glucosa. El ómnibus pasa la membrana celular y se baja dentro de la célula, ¿no, verdad? Entonces ese es un sistema de transporte. Hay transporte pasivo, transporte activo, con gasto de energía, sin gasto de energía, ¿no, verdad? El transporte activo y pasivo, hay que ver, puede ser, el activo puede ser primario, secundario, entonces, muy bien, vamos a ver acá, absorción de los aminoácidos. Entonces los aminoácidos, fíjense ustedes, las proteínas de cadena larga llegaban a ser dipéptidos y tripéptidos y hasta aminoácidos, y ya son también, penetran, o sea, son absorbidos en las velocidades intestinales, fíjense, por un sistema también de cotransporte. Entra entonces el sodio con el aminoácido de la proteína, atraviesa la membrana celular y entran dentro de la célula, ¿no? Ahí está bien indicado. Y ahora aquí, ¿qué dice? Los péptidos que se absorben pueden producir alergia a algunos alimentos. Entonces, los péptidos están siendo absorbidos, ahí tienen las microvellosidades, están siendo absorbidos por ese sistema que hemos visto de cotransporte, pero hay muchos alimentos proteicos que pueden producir alergia, es decir, los frutos de mar, camarones, mariscos, o sea, mejillones, calamares, etc. Todo eso puede producir sensibilización y después problemas alérgicos. Eso como una curiosidad. Los detergentes permiten la emulsión de la grasa. Hemos dicho de que nadie puede lavar un plato con grasa si no le echa un detergente, que en este caso es el hipoclorito de sodio que se vende en la mayoría de los supermercados, el detergente. Entonces, ese detergente emulsiona la grasa, saponifica la grasa, hace exactamente el trabajo de lo que hace la bilis en el intestino para comenzar a digerir la grasa, ¿ya? Entonces se forman esas micelas. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que cuando la molécula más simple de los hidratos de carbono, de la grasa, o sea, los ácidos grasos, eran emulsionados por la bilis, se formaba la micela y de esa forma penetraban en el epitelio de borde del cepillo de la célula intestinal y entraba al citoplasma celular. Ahí en el citoplasma celular se recomponía la molécula. Fíjense que la molécula de grasa va a triglicéridos y después a ácido graso. Después allá en el citoplasma se va al retículo endoplasmático liso y otra vez se recompone en molécula grasa, que son los kilomicrones, ¿ya? Y viaja en forma de esas gotas de grasa por los kilomicrones por el sistema linfático y va y desemboca en el conducto torácico, a través del conducto torácico en la circulación general. Porque el sistema linfático, ustedes se acuerdan, los grandes troncos eran el conducto torácico y la gran vena linfática, ¿verdad? Entonces, ese es el camino de la grasa. Ahora aquí vamos a ver la bilis que emulsiona la grasa y permite que actúe la lipasa. Entonces fíjense que aquí en forma bien esquemática y por figura, esta en amarillo es la molécula de grasa.
¿ya? Que ha sido absorbida y que necesita ser, es decir, degradada a través de un mecanismo. Y fíjense, la lipasa, que está como estos sapitos ahí, ya están ávidos de brincarle a la molécula de grasa, ¿no? De la lipasa intestinal, que va a intervenir también en el metabolismo o sea, en la digestión de la grasa. Y la bilis, fíjense, lo va a rodear con este halo verde, va a emulsionar, va a saponificar, y recién es que le puede brincar estos sapitos a la molécula para degradarla hasta su molécula más simple, que son los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces eso lo está diciendo. En la degradación de la grasa intervienen las lipasas y interviene la bilis. A través de ese mecanismo así bien, es decir, representativo, tenemos que la bilis rodea, es decir, sin esa bilis que emulsione y saponifique la grasa, es imposible que puedan actuar esta enzima llamada lipasa. Entonces, lo que permite que actúe la lipasa en la molécula grasa es la presencia y la emulsión que produce la bilis, ¿ya? En otras palabras. Ahora vamos a ver aquí, la bilis es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar. Entonces ya vemos allá en el hígado, viene el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, eso dentro del parénquima hepático, y se une y da el hepático común. Después, cuando ese hepático común ya sale prácticamente del tejido hepático, se llama colédoco. Ese colédoco recibe el desagüe del cístico que viene de la bilis, y ese mismo colédoco lleva la bilis hasta la ampolla de Barter, donde se junta con el Wilson, que trae todas las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, ese es el esquema. Y vamos a ver otro punto importante, que la producción de bilis está controlada por la hormona colecitoquinina, que ya vimos. Entonces, automáticamente la presencia de elementos de la degradación de la grasa en el duodeno estimula la formación por las células del duodeno y el yeyuno de esta hormona llamada colecitoquinina, que hace contraer la bilis y mandar bilis a la ampolla de Barter y al duodeno para saponificar la grasa. Después tenemos este otro concepto, que es la circulación enterohepática. ¿Qué quiere decir? Esa gran cantidad de bilis que produce el hígado, parte de esa bilis es reciclada. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven, ahí está saliendo esa bolita verde, es la bilis producida en el hígado y almacenada en la vesícula. Después de contraer la vesícula por la colecitoquinina, esa bilis va a llegar al intestino, a saponificar la grasa y comenzar el proceso de digestión de la grasa, ¿no, verdad? Cuando termina, fíjense, al finalizar ya el extremo inferior del intestino, es decir, la bilis que no fue utilizada, hay una parte de esa bilis que se produce en el hígado que se utiliza para emulsionar la grasa. Otra parte sale tiñendo la materia fecal y tiñendo la orina, ¿ya? Sale biliar, que tiene la orina y que tiene la materia fecal. Y queda un saldo, un concho, ¿ya? Que es reciclado, es decir, que del intestino se absorbe por la corriente circulatoria y vuelve al hígado para ser reprocesado y otra vez secretado en forma de bilis. Entonces eso se conoce, que es mucho más complejo de lo que vemos aquí. Aquí no lo he puesto así para que lo entendamos rápidamente, pero el diagrama completo sería este: circulación enterohepática, ¿no? Entonces fíjense que esto está lleno de nombres y fórmulas y abreviaciones que quedaría un poco difícil entender. Pero lo importante es que nosotros vemos de que en el hígado se produce la bilis, se almacena en la vesícula y de ahí a través del colédoco va a la ampolla de Barter y va al intestino para saponificar la grasa. Parte de esa bilis
que se utilizó para saponificar y emulsionar la grasa en el metabolismo de la grasa, es decir, se gasta en ese proceso. Parte se gasta con las sales biliares que pasan a la materia fecal y a la orina, y parte se vuelve a reabsorber y va al hígado, por eso se llama circulación enterohepática. Entonces aquí sí que ese saldo, ese concho es reaprovechado para producir nuevamente más bilis, y así se conoce como sistema circulación enterohepática. Y lógicamente esta circulación enterohepática está bloqueada en los pacientes con cirrosis hepática. Ustedes saben que la cirrosis es un proceso de fibrosis del hígado. Entonces ese gran laboratorio que es el hígado, que produce también factores de coagulación, proteínas, bilis, etcétera, etcétera, está alterado. Entonces esta circulación enterohepática está bloqueada, y por eso es que los pacientes con cirrosis tienen problemas de ascitis, tienen problemas de ictericia, es decir, todo se descontrola este sistema también por muchas cosas, ¿no? Pero entre ese descontrol en la cirrosis también está afectado la circulación enterohepática. Muy bien. Ahora vamos a ver, es decir, el cronometraje. Se ha cronometrado el tiempo que ese bolo alimenticio, desde que entra a la boca y llega, por ejemplo, a estos puntos anatómicos, por ejemplo, en 4 horas ya ese bolo alimenticio que fue al comienzo, después fue quimoácido, ¿no, verdad? En 4 horas está en el ciego. Ahí donde tenemos el ciego, ahí es donde comienza el intestino grueso, ¿verdad? Terminó el ilion, aquí está el ilion desembocando en el ciego. Este es el ciego, aquí está el apéndice. Entonces, de ahí, colon ascendente. Ahí tenemos el ángulo hepático del colon. Esto se llama colon ascendente o colon derecho también le llaman. Aquí el ángulo hepático porque está debajo del hígado. Aquí tenemos el colon transverso. Aquí tenemos el ángulo esplénico porque está debajo del vaso. Después tenemos el colon descendente o colon sigmoide, el recto y el ano, ¿verdad? Entonces, a las 4 horas que uno come un alimento, ya el quimoácido que es aquí está entrando al cielo. A las 6 horas ya está a nivel del ángulo hepático del colon. A las 9 horas ya esa sustancia ya semidigerida, ¿no? ¿Verdad? Está en el ángulo esplénico. A las 12 horas está donde termina el colon sigmoides, ya está entrando al recto, y a las 72 horas ya sale por la defecación. Entonces prácticamente son 3 días que demoraría entre ingerir el alimento y salir como materia fecal por el esfínter, ¿sí? O sea que cada 3 días podemos ir al baño. No. Cada 3 días según su diapositiva de ir al baño. No, porque el problema es que no tiene que esperar a que llegue todo lo comido y para ir al baño. O sea, es decir, eso ya es, o sea, comenzó con lechecita, qué sé yo, alimentos un poco digeridos, llegaba más rápido a medida que fue creciendo, pero ya había resto alimenticio. O sea, no fue que yo voy a comer ahorita mi comida y me voy a esperar 3 días para ir a pujar y... Bueno, no. O sea, hay una secuencia, no se para, ¿no? Pero eso ya se ha calculado a través de radiografía. Por ejemplo, unos pacientes, supóngase, hay un examen radiográfico con sustancia de contraste que se llama colon por enema o enema opaco. Entonces, cuando nosotros queremos pesquisar alguna alteración en el colon, lo primero y más barato que se hace es un colon por enema o enema opaco. No hace 500 bolivianos. Pues usted le toma ya, ahora hay también tomografía, resonancia, $300, $400, entonces ya. Pero usted, por ejemplo, un megacolo, una tomografía o una resonancia que saca la infundia al paciente, se lo puede diagnosticar con un colon por enema,
que es 10.000 veces más barato. Entonces después vamos a ver, se le da una sustancia de contraste vía oral, va tomando y el radiólogo va tomando las placas, ¿no?, en diferentes momentos, y ahí queda dibujada la silueta de la mucosa colónica. Y ahí vamos a ver las famosas austras intestinales. Fíjense que las austras son como estrangulamientos que tiene ese colon, ¿ya? Como una cinturita tiene, como cuando uno ve una tira de chorizo, ¿no? ¿Verdad? Está amarrada en varios pedazos. Entonces esas son las austras intestinales, que las vamos a ver aquí en un estudio. Aquí dice, la motilidad del intestino grueso. La función del intestino grueso es la absorción de agua y sales. Pero de todas maneras, fíjense ustedes de que, hablando otra vez de que 3 días tarda la materia fecal, vamos a ver la definición de, si ustedes van a la literatura médica y ven la definición de constipación intestinal, que es el estreñimiento, se llama constipación. Entonces dicen, normalmente la persona debe evacuar máximo cada 3 días. Está ahí textualmente, Google si ustedes, ¿no? Máximo cada 3 días. Si no lo hace cada 3 días, ya se considera una constipación intestinal. Tiene que tomar laxante, etc. Pero está dado, fíjense, ese rango como tiempo que es, por ejemplo, si el tipo está en huelga de hambre y, bueno, no ha comido, pues, entonces el resto que tenía, si comió ese ratito antes de entrar a la huelga de hambre, debería tardar alrededor de 3 días para llegar al recto sigmoide y producir el reflejo de la defecación. Pero claro, ahora ya como ya es continuo, no hay intermitencia, no hay huelga de hambre, no hay ayuno, etc. Entonces ya lo que usted comió hace, no sé, 3 días, ya comenzó a salir, pero ya sigue comiendo, entonces ya es continuo ya. Ya es un día, realmente todo el mundo, la mayoría va, inclusive aquí se habla ahí que el 30% de las personas van a dejar de ir. O sea, hay otra persona que van al baño, come, almuerza y puta, ratito termina de almorzar el reflejo gastropólico, ¿no? Está corriendo, nada. Si no hay baño cerca, también va a ser problema. Entonces, fíjense que la motilidad del intestino funciona de la siguiente manera. Hasta ahí hemos visto que tardaba 72 horas. ¿Ya? La llegada hasta, bueno, un poquito menos aquí, pues 72 horas era el total, ¿no? Pero fíjense ya, cuando comienza a entrar en el colon sigmoide, ya hay una entrada en masa. O sea, esa masa fecal ya semipastosa, es decir, comienza a entrar por botones prácticamente dentro del colon sigmoide, y eso hace que, ustedes saben que en el recto tenemos 2 esfínteres, el esfínter anal interno, que es involuntario. Llegó esta masa de materia fecal y el esfínter anal interno se relaja y penetra en el recto. Y ya la presencia de materia fecal en el recto es que ya da la sensación de que uno tiene de evacuar, y ya uno voluntariamente relaja el esfínter anal externo, si está en un baño, y si no hay baño lo mantiene contraído hasta que pille un baño, ¿verdad? Entonces eso es el principio de la absorción. Dice, la función del intestino grueso es la absorción de agua y sal. Intestino delgado grueso, bueno, esta es la región en masa. Ahí está. Entonces, dice, motilidad del intestino grueso. La función del intestino grueso es la absorción de agua y de sal. Entonces, el quimo, que yo les decía, el quimo ácido llega aquí, es bien fluido todavía. Sube la parte del colon derecho, el ángulo hepático. Aquí el colon transverso ya es semifluido, ya se ha absorbido líquido y ya está más pastoso. Aquí ya es pastoso a sólido ya, ¿no? Y sale la materia fecal. Entonces, porque el colon va absorbiendo sobre todo agua y va transformando ese quimo ácido que era medio semilíquido a fluido, a semisólido y a sólido cuando ya llega en la ampolla rectal. Muy bien, aquí
era porque a ver el otro. Ese era, ¿no? Ahí está la moho. Entonces aquí dice, en el intestino grueso hay gran cantidad de bacterias. Este es un concepto que ya yo lo voy incorporando, sobre todo los cirujanos necesitamos saber, cuando vamos a operar un intestino grueso, hay que hacer la preparación de ese intestino grueso. Porque hay millones de bacterias, escéptico, papurro, como se lo decía. Entonces hay que limpiar primero con enema, 2 o 3 enemas, o sea, 3 días antes, 4 días antes de la cirugía de colon, una cirugía programada, ¿no? Hay que limpiar enema, etcétera, interno, enema, y después dar antibióticos que atacan la flora bacteriana del colon, específico para la flora bacteriana del colon. Entonces una vez preparado, ya está más o menos limpio el colon. Si usted va a cortar, si va a hacer anastomosis de una colotomía, etc., entonces ya va a tener mucho menos población bacteriana. Entonces la probabilidad de infección va a ser bien menores. Si hay, van a ser algunos patógenos no muy doble pechuga, como lo que sacó con el enema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos está indicando porque hay flora saprófita que es beneficiosa y flora intestinal patógena, ¿ya? Que son, es decir, bien virulentas, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos muchos antibióticos, por ejemplo, que tienen efecto, tienen esas diarreas crónicas, por ejemplo, por eso es que el paciente con SIDA, por ejemplo, tiene diarrea de una semana, y a veces uno comienza a darle antibióticos, ¿no? Cuando lo agarra la diarrea, etc. Entonces, el antibiótico mata, después de mucho tiempo, la flora bacteriana normal, o sea, saprófica, y comienza a desarrollarse, es decir, cepas bacterianas súper patógenas, esa doble pechuga que decimos, ¿no? Que ya mierda no le hace nada a los antibióticos, es el agüita de palta, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de la patología del intestino grueso. Las bacterias intestinales metabolizan los residuos indigeribles. ¿Cuáles son los indigeribles? Aquí hay una comparación con el conejo, no nos interesa mucho. Las bacterias intestinales producen vitamina K, ácido graso de cadena corta, metabolitos de sales biliares y derivados del aminoácido como el indol y el escatol. Entonces, fíjense, esos aminoácidos que es el indol y el escatol, que son importantes para la dieta también, son producidos por las células, por las bacterias del colon. La vitamina K también, parte de hace el hígado, parte de hace el intestino grueso. Entonces, los ácidos de sales biliares, de los ácidos grasos de cadena corta, los metabolitos de sales biliares y los derivados del indol y el escatol. Muy bien, entonces ahí nos quedaríamos, después sobrarían ya algunas diapositivas para la próxima.